Muy buenas tardes para todos. Les saluda el pastor Esteban Ezequiel Martínez de la ciudad de Oncativo, en la provincia de Córdoba, en la República Argentina. Les agradezco, hermanos queridos, y les saludo al Centro Evangélico La Forestal, allí en México, agradecido por la invitación para permitirme compartir la palabra de Dios. Les cuento que hace unos 3 años que estoy pastoreando, por la gracia del Señor, la iglesia cristiana evangélica aquí en la ciudad de Oncativo, referente al movimiento de los conocidos como los hermanos libres o los hermanos, asambleas de los hermanos en otros países, ¿no? Allí en México también son conocidos como congregados en el nombre del Señor. Así que les agradezco, mis hermanos, por permitirme compartir esta palabra de Dios en este tiempo tan especial, el tiempo de la Semana Santa, el tiempo de la Pascua, el tiempo de la Semana de la Pasión de Cristo, donde se recuerda mundialmente, se hace memoria, conmemoración del sacrificio de Jesús allí en la cruz del Calvario por amor de nosotros. Y esto inició, como decimos, en una semana, específicamente el día domingo anterior, donde se iniciaba la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Ocurren varios hechos de los cuales no vamos a hacer mención en este momento, pero les agradezco que me hayan permitido compartir el día de hoy, este Jueves Santo, el mensaje referido al Getsemaní, al huerto del Getsemaní. El huerto de Getsemaní era un lugar que estaba debajo de un monte, el monte de los olivos. Allí había unos olivares, estaban las plantas que dan las aceitunas, ¿no? Los olivos, estaba un lugar lleno de esas plantas donde Jesús innumerables veces fue a orar por las noches, iba a descansar también, iban sus discípulos. La Biblia lo menciona varias veces, los evangelios mencionan varias veces que él estuvo en el Monte de los Olivos, donde pasaba tiempo. El Monte de los Olivos estaba a las afueras de la ciudad de Jerusalén, estaba a unos metros, a unos kilómetros allí de la ciudad de Jerusalén, y estaba cerca del camino que iba hacia Betania. Allí en el Monte de los Olivos se encontraba el huerto del Getsemaní. El huerto es un jardín, el jardín del Getsemaní. La palabra Getsemaní significa prensa de aceite. Por lo tanto, se sabe que el Señor estuvo allí donde se prensaba el aceite de olivo. El aceite de olivo, donde se prensaba el aceite de oliva, desde las aceitunas, y se producía el aceite de oliva. Entonces, se supone, esto no hay una seguridad de que haya realmente sido así, se supone que donde estaba esas prensas de aceite allí debajo del monte, en el jardín del Getsemaní, es donde los discípulos, es un lugar, una gruta donde los discípulos estuvieron descansando mientras esperaban al Señor. Pero vamos a leer la palabra de Dios, Mateo capítulo 26, y antes, queridos hermanos, vamos a hacer una breve oración para que el Señor nos permita compartir juntos su palabra y que Él nos guíe, nos hable a través de su palabra. Padre querido, te agradecemos, Señor, en esta hora. Nuestro Dios, tú eres todopoderoso. Gracias, Padre, por permitirnos compartir tu palabra. Gracias, Señor, por los hermanos allí en México. Gracias por tu iglesia en todo el mundo que en este tiempo celebra, recuerda, conmemora esta semana de la pasión, esta semana tan crucial, Padre Santo, donde tu Hijo Jesucristo, el Hijo unigénito tuyo, Señor, fue sacrificado en la cruz como Cordero de Dios por amor de nosotros. Gracias, Padre Santo, por esa salvación tan grande, por ese sacrificio, por el cuerpo del Señor, por su sangre preciosa derramada allí en la cruz. Gracias por el poder del sacrificio de Jesús, que nos ha limpiado de todo pecado, Señor, y nosotros hoy podemos disfrutar de esa salvación, de esa vida eterna. Te rogamos, Señor,
que tú perdones todos nuestros pecados, Padre Celestial, y que este momento sea un momento sublime en tu presencia, donde podamos compartir juntos tu palabra, reflexionar, hacer memoria, Señor, y exaltarte sobre todas las cosas por lo que tú has permitido a través del sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias por Jesucristo, por tu Espíritu Santo, que será quien esté hablándonos, Señor, conforme a tu voluntad, Padre Santo, en tu palabra. Te bendecimos, Señor, te damos gracias, te honramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Evangelio de San Mateo, capítulo 26, versículo 36. El día Jueves Santo es el día donde los discípulos se reúnen con el Señor para compartir la cena de la Pascua. El Señor les dice a ellos: cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua. Entonces el Señor se reúne para participar de la última cena de Pascua, en la cual Él inaugura dos cosas, queridos hermanos. Él inaugura el nuevo pacto y inaugura también la Santa Cena, la Cena del Señor. Él toma un pan, toma una copa, un pan sin levadura, toma la copa con el vino y Él dice: esto es mi cuerpo, y por otro lado dice: esta es mi sangre del nuevo pacto. Allí se inaugura el nuevo pacto. A partir de ese momento el Señor ya estaba destinado que iba a estar pasando por todo el sacrificio, todo lo que Él sufrió allí para llegar hasta la cruz e ir a morir por amor de nosotros. La Biblia dice que Él puso su frente como un pedernal, es decir, Él directamente puso su frente allí firme para ir hacia cumplir la voluntad del Señor. Pero hay algo terrible que pasa aquí en Getsemaní, en el jardín del Getsemaní. ¿Por qué? Es una de las oraciones terribles del Señor. El Señor está angustiado. El Señor dice la Biblia que su sudor era como grandes gotas de sangre, pero Él no deja de, antes de pasar al sacrificio a la cruz, no deja de buscar a su Padre, no deja de orar allí. 3 veces lo relata San Mateo capítulo 26, versículo 36. Lea conmigo la palabra de Dios. Estoy leyendo la Biblia Reina Valera, la versión de 1995. La revisión de 1995 dice el versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Fíjese que Él los mandó a los discípulos a sentarse y esperarlo. Dice: y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Así el segundo mandamiento del Señor no es solo que se queden en ese lugar, sino que estén despiertos, que velen con Él, que le sostengan a Él estando despiertos. Versículo 39. Yendo un poco más adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, preste atención a esta oración: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 40. Fíjese que allí el Señor no menciona un amén, Él directamente hace una oración que le sale de la sinceridad de su corazón. Siempre nosotros, cuando enseñamos a orar, enseñamos que hay 4 cosas importantes que tener en cuenta a la hora de orar. Aquí el Señor no tiene en cuenta esas 4 cosas importantes. Él dice lo que le sale de su corazón. Él le dice: Señor, Padre, le dice, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él habla de la copa del sufrimiento, habla de la copa del oprobio. Él habla que él tenía que beber esa copa de amargura que dice la Escritura, que tenía que ver con el sacrificio que él iba a llevar a partir
de ese momento específicamente. Allí se iba a acercar Judas, lo iba a entregar, él iba a ser enjuiciado, podemos decir, digo entre comillas, porque él iba a ser enjuiciado de una manera ilegal, iba a ser escupido, iba a ser golpeado, él iba a estar allí sin ningún motivo, sin ningún pecado, él iba a estar allí sufriendo dolores y siendo castigado antes de ir a la cruz. Palabra de Dios dice, versículo 40, volvió luego a sus discípulos. Él ora allí, termina su oración y vuelve a sus discípulos y los halló, ¿cómo? Durmiendo. Y dijo al líder de los discípulos, al más grande, a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo. ¿Cuánto estuvo orando el Señor, hermanos? 1 hora. Versículo 41, velad y orad. Este es un mandamiento del Señor. El Señor ya ahí no les dice, muchachos, ustedes quédense despiertos, acompáñenme. No le dice, quédense acá y estén despiertos. No, Él les dice, velad y orad. El mandamiento del Señor. Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne, dice Jesús, es débil. Sucede que ellos habían tenido un arduo día. Habían estado en el templo, habían estado confrontando, Jesús había estado confrontando a los religiosos, había estado confrontando un día bastante fuerte, un día bastante particular, cansador. Y ya lo vamos a ver. Usted, fíjese que los discípulos no se estaban durmiendo porque sí, sino que ellos estaban extremadamente cansados. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Otra vez, versículo 42, fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Fíjese que el Señor cambia allí un poco su oración. A la oración anterior le dice, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. Ahora Él se despierta, va, habla con los discípulos, pero Él allí va entendiendo despacio, va aceptando despacio, porque a veces, hermanos, conocemos la voluntad de Dios. Jesús conocía la voluntad de su Padre. Él dice, San Juan 18, el relato en el que Él habla con Pilato y le dice, para esto he nacido, para esto estoy aquí en esta tierra, para esto vine, para ir a la cruz. Para ese sacrificio se cumplía la voluntad de Dios. Él tenía que morir en la cruz por todos los seres humanos, por el pecado que teníamos nosotros. Entonces, Él cambia su oración y empieza a aceptar la voluntad de Dios. Dice que otra vez fue oró y dice, Padre mío, si esto va a pasar, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Anteriormente le había dicho, Señor, si es posible, Padre, que pase de mí esta copa, pero yo no quiero que sea mi voluntad sino la tuya. Esta vez va un poco más de entrega y dice, Señor, si esto tiene que ser así, hágase tu voluntad. Ahora esto me llama profundamente la atención. Primero, porque Él estaba en una angustia terrible. Él estaba pasando el juicio de su vida. Estaba llegando al momento cúlmine de su ministerio, de su vida. Él iba a morir en la cruz al día siguiente. El viernes, el día que Él iba a morir en la cruz, el viernes por la mañana. Estaba a pocas horas de llegar a ese sufrimiento cruel, terrible. Sin embargo, Él con toda esa angustia, con todo ese dolor, Él se postra y se rinde delante del Señor, delante de su Padre. Y Él dice, Señor, hágase tu voluntad. Él está en su momento de angustia y no se aleja. Y no lo duda. No está dudando. Él no se aleja, sino que Él acepta la voluntad del Padre. Versículo 43. Volvió otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos, dice, estaban cargados de sueño. Estaban cansadísimos.
Y dejándolos, versículo 44, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Es decir, dijo la misma oración que esta última que había hecho anteriormente. Entonces se acercó a sus discípulos y les dijo: muchachos, duerman ya, descansen, porque finalmente ha llegado la hora, ha llegado el momento. Él se levanta prácticamente solo, abandonado en cierta forma, aunque los discípulos estaban allí, aunque estaban con él, aunque querían estar con él, estaban cansados, estaban frustrados, y ellos no habían podido velar con él, no habían podido prestarle atención, no habían podido escuchar sus palabras, y mucho menos, hermanos, no habían podido orar por él, orar con él. No habían podido sostenerle en oración al Señor. Y el Señor le dice: duerman, muchachos, descansen, ya llegó la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Fíjense que el versículo 46, si el Señor le hubiese dicho literalmente: ustedes duerman, descansen, no habría dicho lo que dice en el versículo 46: levantaos, vamos. El Señor, si te dice dormí y descansa, no te está diciendo ahí nomás: vamos muchachos, levantémonos. Él dice: levántense, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Aún estaba él hablando cuando llegó Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo: al que yo bese, ese es, prendedlo. Enseguida se acercó a Jesús y dijo: salve, maestro. Y lo besó. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y lo prendieron. Pero uno de ellos que estaba con Jesús, la Biblia dice, los otros evangelios dicen que era Pedro, echando mano de su espada, hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora? Fíjese lo que dice Jesús, es impresionante. ¿Acaso no piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las Escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con ustedes enseñando en el templo y no me prendisteis. Pero todo esto sucede para que se cumplan las Escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, terrible esto, dejándolo solo, huyeron. Esta escritura es impresionante. El Señor allí es entregado y queda solo, apresado, traicionado. Simplemente Él se había levantado para que se cumpla lo que el Señor lo que el Padre ya había planeado antes de que iba a suceder. Hay algo muy poderoso que sucede aquí en el huerto del Getsemaní. El Señor varias veces estuvo con sus discípulos, varias veces estuvo en oración en el huerto del Getsemaní. Por lo tanto, el Señor no solamente les dice a ellos: muchachos, ustedes tienen que orar, ustedes tienen que velar, que estar preparados, ustedes tienen que quedarse allí, no estén conmigo, porque a mí me van a agarrar, muchachos. Ustedes, si están conmigo, corren peligro. No solo eso, sino que Él les enseña una terrible enseñanza, impactante enseñanza. Ustedes tienen que velar y orar para que no caigan en tentación. Cuando uno está en tentación, uno está solo, como en el huerto de Getsemaní. Uno está para ser prensado allí en cierta forma, Uno está allí para
ser probado, para ser tentado. Y cuando uno está siendo tentado, está solo y está a punto de caer, y el Señor le dice: muchachos, la única manera de salir de la tentación es orando, es estando despiertos. La única manera de salir de la tentación, de que la tentación resbale ante sus vidas, de que pase de largo, de que pueda rebotar en ustedes la tentación, es la oración. Velad y orad para que no caigan en tentación, porque dice la palabra del Señor, Jesús dijo: el espíritu está dispuesto. No es que el espíritu no esté dispuesto, no es que no lo quieran hacer. El apóstol Pablo dice: a veces yo hago lo que no quiero y lo que sí quiero no lo hago. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 6. Cuando él habla de su pecado, de la tentación, de lo difícil que es ese momento. Entonces él les dice: muchachos, ustedes, para que la tentación no tenga efecto sobre sus vidas, tienen que velar y orar. Pero allí es un lugar muy particular, porque el Señor innumerables veces fue allí a orar al Padre, e innumerables veces el Señor, el Padre, le respondió afirmativamente. Pero muchas otras veces solo fue allí y el Señor le respondió que sí. Pero en esta vez específicamente el Padre hace silencio, y el Señor conocía que la voluntad del Padre era según la oración que él estaba diciendo. La voluntad del Padre era responder con un no. Allí Jesús está haciendo la primera oración, dice: Señor, si es posible, pase de mí esta copa. Y el Padre a esa oración le dice un no. Él allí responde a su propio Hijo unigénito, diciéndole que no. Y ante la negativa, Jesús no es como nosotros, hermanos. Nosotros ante la negativa de Dios lloramos, pataleamos, si se me permite la expresión. Ante la negativa de Dios nosotros: Señor, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Ante la negativa de Dios. Pero Jesús directamente, él en su próxima oración dice: Señor, si esto tiene que suceder, hágase tu voluntad. Yo estoy rendido, yo estoy listo para que se haga tu voluntad y no la mía. Porque la voluntad de Jesús en ese preciso momento estaba encontrada, chocando con la voluntad del Padre. Entonces él decide rendir su voluntad propia a la voluntad del Padre. Señor, que no se haga la mía, porque si se hace mi voluntad, yo no pasaría por todo este sufrimiento. Fíjese que él le dice allí a Pedro, que hiere a la otra persona, que le corta la oreja. El Señor le dice: ¿pero vos no crees, Pedro, que si ahora yo le pido a mi Padre, que Él no me daría 12 legiones de ángeles? ¿Pero vos no crees, Pedro, que si yo en este preciso momento, según mi voluntad, yo oro al Señor y el Señor no me daría, no me libraría? Pero él directamente se entrega a la voluntad del Padre. Y en esa entrega, él sabe que va a sufrir el castigo más fuerte, más terrible de la humanidad, que no solamente era la cruz del Calvario, sino que ese castigo, queridos hermanos, no se comparaba al castigo de ser desamparado por el Padre.
Allí mientras Él está en la cruz, se tiende un manto de oscuridad en toda la tierra. Se pone como de noche, dice la Escritura. Y allí el Padre está viendo a su Hijo único, unigénito, cargar el pecado de la humanidad. Tu pecado y mi pecado. Allí está viendo a su Hijo sufrir. Dice Isaías 53 que la ira del Señor cayó sobre Él. Y por esas llagas nosotros fuimos curados. El Señor se estaba disponiendo allí cuando Él les dice: muchachos, la hora ya es esta hora. Yo sé que desde ahora en adelante el punto final de mi vida es la cruz. Se estaba disponiendo para llevar el castigo más fuerte que Él podía pasar, que era el desamparo del Padre. El Padre estaba mirando el pecado que Él cargaba en la humanidad, de la humanidad allí en la cruz. Y Él tiene que desamparar a su Hijo para ampararnos a nosotros, hermanos. En esa oración el Señor dice: yo quiero que se haga tu voluntad, Padre. Y Él puso allí, dice la Biblia, su frente como un pedernal. Me encanta Hebreos, que dice la palabra de Dios que Él fue a la cruz, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Y fue a la cruz, dice la Escritura, por el gozo puesto delante de Él. ¿Y cuál era el gozo puesto delante de Él? Era la esperanza de que por ese sacrificio miles y millones de seres humanos se iban a arrepentir de sus pecados e iban a recibir por la fe en Jesucristo, en ese sacrificio, el perdón de pecados, la redención y la salvación eterna, segura de nuestra alma. Ese era el gozo propuesto delante de Él. El gozo puesto delante de Él, queridos hermanos, era tu vida, era mi vida allí cuando Él nos vio arrepintiéndonos de nuestro pecado. Él vio que miles y millones de criaturas iban a recibir en su corazón a Jesús, iban a creer en Él por la fe, y Él les daría una vida nueva. Fíjese qué maravilloso. Él podía allí, en ese huerto, en ese jardín del Getsemaní, podría haber parado todo. Con una oración Él podría haber dicho: no, Señor Padre, mándame los ángeles. Y un solo ángel podría destruirlo todo. Imagínate 12 legiones. 12 legiones podrían destruir toda la humanidad. A eso se refería el Señor. Entonces Él podría haber frenado todo. Señor, yo no quiero pasar esto. Llegaban esos ángeles y chao, seres humanos. Se terminaba la humanidad. Pero Él vio el gozo puesto delante de Él. Por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Él tuvo por menos todo el sufrimiento que Él iba a tener allí. Los latigazos, los golpes, los clavos en sus manos, en sus pies, la corona de espinas. Los profetas dicen que le agarraban de la barbilla hasta que sangrara. Isaías 53 dice que no se lo podía reconocer al Señor, que su rostro estaba desfigurado, que no se lo podía reconocer. Imagínate, hermano, imagínate, hermana, el valor de la cruz, el valor del sacrificio de Jesús,
Él derramó su sangre hasta la última gota para lavar nuestro corazón, nuestras vidas del pecado. Él podría haber frenado todo eso allí en el huerto de Getsemaní. La Biblia dice también que Él estaba derramando su sudor como grandes gotas de sangre. Pero el Padre no lo dejó solo. El Padre envió un ángel para fortalecerle. Entonces el Señor, mientras ora allí, clama y está angustiado, dice: mi alma está angustiada hasta la muerte. El Señor envió, el Padre envió ese ángel y fortaleció al Señor para levantarse y salir adelante. Pero el plan de Dios se cumplió, sí o sí. El plan de Dios se iba a cumplir sí o sí. El Señor envía muchas veces en nuestra prueba, en nuestras circunstancias, envía sus seres para que nosotros seamos fortalecidos. Pero lo que Él determinó que iba a suceder, tiene que suceder. Y así fue con Jesucristo. Él no quitó la copa de amargura que Jesús tuvo que beber. Él le fortaleció para que Jesús tuviese la valentía de beber esa copa, de ir hacia la cruz por amor de nosotros. Como cordero fue llevado al matadero, dice Isaías 53, no abrió su boca, no abrió su boca. Queridos hermanos, que este tiempo de Pascua sea un tiempo de reflexión para nosotros. Nosotros debemos aprender de Jesús. Nuestras circunstancias nunca se van a parecer a Jesús. Nunca vamos a sufrir lo que Jesús sufrió. Nunca lo vamos a hacer. Nuestras pruebas no se parecen en lo más mínimo a Jesús. Pero sí tenemos la enseñanza de la oración para no caer en tentación, para ser fortalecidos, para entregar nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Queridos hermanos, que Dios les bendiga, que este tiempo de Pascua podamos reflexionar en el sacrificio de Jesús, en nuestra salvación y todo lo que Él sufrió, vivió hasta la muerte y después en su resurrección por amor de nosotros. Que Dios te bendiga. Nos estamos reencontrando. Un fuerte renuevo el saludo hacia los hermanos del Centro Evangélico La Forestal, allí en México. Saludos desde la República Argentina. Hasta pronto, que Dios te bendiga.